Eso dice la ISO 215 y está normado a nivel internacional. La cantidad de palabras claves que se debe escribir en esta parte son de 3 a 10 palabras. Pueden ser 3, máximo 10. En promedio, unas 5 palabras, ¿no? Depende de la naturaleza del problema de investigación. ¿Qué cosa se debe hacer? Esas palabras se deben definir. Se deben definir solo y únicamente con el significado que se va a utilizar en el trabajo de investigación. En esta parte, esas palabras se deben definir solo con un significado, con el significado que se va a utilizar en el trabajo de investigación. Ahora pasemos a las hipótesis. 3.4. Hipótesis. Hipótesis central. La fórmula es la siguiente. De tipo diagnóstico, ahí está. H sub C, hipótesis central. Igual 1C. 1, ¿qué cosa es? Violencia laboral, ¿no? Y la C viene a ser el calificativo que va a tener esa variable. Lo demás ya saben qué cosa es. La K es constante opcional, palabras que se agregan o no se agregan para la redacción de la hipótesis en este caso. La P es la población, la L el lugar, la T el tiempo, el año. Antes es bueno decir lo siguiente, ¿qué es una hipótesis? Es la respuesta tentativa a mi problema de investigación científica. Es la respuesta tentativa, la respuesta probabilística, o es la conjetura respecto de mi problema de investigación central, ¿no? ¿Qué es la hipótesis? Respuesta tentativa, respuesta probabilística, ¿no? El supuesto, la conjetura respecto del problema de investigación científica central. Esa es la hipótesis. Hipótesis que con la investigación vamos a comprobar si es cierta o vamos a comprobar que no es cierta después. En el diagnóstico, ahí está el ejemplo. La violencia laboral en la empresa Nicolini de Juliaca en el año 2009 se caracteriza por ser frecuentemente verbal. Entonces ahí tenemos, vean, violencia laboral, 1, es la 1, es la 1. Luego tenemos empresa Nicolini de Juliaca, viene a ser, ¿qué cosa? La L, el lugar. Luego, año 2009 es el tiempo. Ahora, ahí está. Frecuentemente verbal, o sea, frecuentemente verbal es la C, el calificativo. Estoy calificando la variable. La violencia laboral es frecuentemente verbal, en otras palabras estoy diciendo. Eso estoy suponiendo, porque esa es la hipótesis, es suposición. Estoy suponiendo que probablemente la violencia laboral en la empresa Nicolini de Juliaca se caracterice por ser frecuentemente verbal. Estoy suponiendo, estoy dando una respuesta provisional, tentativa. ¿Ya ven? Ahí están los elementos de esa fórmula. Ahora veamos el de tipo comparativo. Ahí está. En el año 2009, en la empresa Nicolini de Juliaca, la violencia laboral es frecuentemente verbal, mientras que en la empresa Victoria de Arequipa es frecuentemente verbal y física. ¿Ya ve? Esa es una hipótesis de tipo comparativo, de tipo comparativo. Aquí hay una cosa que debemos aclarar. Muchos autores dicen que los diagnósticos no deben tener hipótesis. Otros autores dicen que los diagnósticos sí deben tener hipótesis. Y entonces hay un encontrón. A veces ahí hay confusión. Nosotros decimos lo siguiente: los diagnósticos llevan hipótesis cuando tienen connotación de pronóstico. Los diagnósticos no llevan hipótesis
cuando solamente se trata de constatar. En este caso, tiene cierta dosis de pronóstico el diagnóstico respecto de la violencia laboral que se produce o no en la empresa Nicolini de Juliaca. Por eso consignamos hipótesis. Reitero, porque algunos autores dicen los diagnósticos no llevan hipótesis, pero hay otros autores que dicen si llevan hipótesis, entonces hay una confusión. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que los diagnósticos llevan hipótesis cuando tienen connotación de pronóstico, como en este caso, y no llevan hipótesis cuando no tienen eso, simplemente son para verificar o constatar. En ese caso no deben llevar hipótesis, ¿no? Esa sería la diferencia. En general, los diagnósticos tienen hipótesis, en algunos casos no llevan hipótesis, mientras que los comparativos siempre tienen hipótesis. Los comparativos siempre tienen hipótesis. Hipótesis específicas. Las fórmulas son las siguientes. Hipótesis específica número 1, igual 1.1c. 1.1, ¿qué cosa es? Naturaleza de la violencia. Y la C es su calificativo. Y ahí están los ejemplos. La característica principal de la violencia que protagonizan los trabajadores es de tipo verbal, ¿no? La otra forma, la violencia de los trabajadores de Juliaca es de carácter verbal, mientras que en Arequipa se caracterizan por ser agresivos verbales y físicos. Eso es el comparativo, sería pues. El primero es el diagnóstico, el segundo es el comparativo de la hipótesis específica 1. Ambos son correspondientes a la hipótesis específica número 1, es decir, corresponden a la dimensión 1.1. Lo mismo procedemos para la siguiente, la dimensión 1.2. Hemos formulado 2 preguntas específicas, tiene que haber 2 hipótesis específicas, ¿no? Eso es lo coherente, eso es lo correcto. ¿Se recuerdan? Hace rato hemos formulado 2 preguntas específicas, es decir, 2 hipótesis específicas. Lo correcto es que hayan 2 respuestas específicas, es decir, 2 hipótesis específicas. Faltaría el siguiente, ¿no? El 1.2 faltaría. No lo tengo en el ejemplo, ustedes tendrían que hacerlo, ¿no? De tipo diagnóstico, de tipo comparativo. De tipo diagnóstico, de tipo comparativo. Claro. ¿Por qué? Porque hemos formulado una pregunta por cada dimensión. Entonces tiene que haber una hipótesis por cada dimensión para que haya coherencia, pues. Claro, si tenemos un problema de investigación científica central, tiene que haber una hipótesis de investigación, ¿no? Si tenemos 2 problemas específicos, tiene que haber 2 hipótesis específicas. Luego viene el sistema de variables. Después de formularse las hipótesis, viene el sistema de variables. 3.5, sistema de variables. Escuchen aquí, es importante señalar lo siguiente. En los perfiles de las universidades o en los esquemas de las universidades, a esta parte lo denominan sistema de variables, operacionalización de variables o simplemente variables, así lo conocen. Nosotros a esto, ¿cómo lo denominamos? MAPIC, es la matriz del problema de investigación científica. Lo que ya hemos elaborado primerito, antes del proyecto. ¿Por qué ahora volvemos a considerar esto? Y es que en el esquema, en el perfil, corresponde un punto, un elemento denominado sistema de variables. O si no, también lo denominan operacionalización de variables. Otros lo denominan simplemente identificación de variables. Otros simplemente lo denominan variables, nada más. ¿Y qué cosa es eso? La matriz. Lo que hay que hacer es simplemente transcribir el cuadrito, ese cuadro que para nosotros es el MAPIC.
No lo vamos a denominar acá MAPIC, pues, porque los perfiles o los esquemas de las universidades no lo denominan MAPIC, sino a esto lo denominan sistema de variables, como está escrito, o si no, operacionalización, o si no, simplemente variables, nada más lo denominan. ¿Y cuál es eso? El cuadro, o sea, nuestro MAPIC es eso, hay que transcribir nomás, pues, hay que transcribir nomás. Otra cosita más acá, la mayoría, ¿qué hace? Esto elaboran recién en este momento. O sea, después de haber hecho el título, los objetivos, la descripción, las hipótesis, el marco teórico, recién elaboran esto. O sea, casi al último. Nosotros ya hemos elaborado esto antes. Esa es la diferencia. Nosotros esto elaboramos antes. Ahora solamente lo copiamos. Ahora solamente lo transcribimos. La mayoría lo que hacen es recién elaborar esto. Nosotros hemos elaborado antes y tiene sus pasos. Eso es lo que hemos trabajado esta mañana. Tiene sus pasos. Cuarto acápite, diseño metodológico. Algunos a esta parte lo denominan metodología de la investigación. Otros lo denominan a esta parte estrategias de investigación. Otros lo denominan estrategia metodológica de investigación. Nosotros preferimos denominar diseño metodológico, porque ese es el nombre que generalmente se utiliza. Y esto comprende los siguientes elementos. 4.1, tipo de investigación. ¿Qué es el tipo de investigación? El tipo de investigación se determina en función de los siguientes criterios. Criterio propósito, criterio naturaleza. Esos dos tipos se recomienda considerar aquí. Primero, tipo de investigación según el propósito, según el objetivo de la investigación. ¿Cuáles son los tipos? En la bibliografía existe cualquier cantidad sobre eso. Son dos. Primer tipo, la investigación básica. Segundo tipo, la investigación aplicada. Según el propósito de la investigación, de acuerdo a casi la totalidad de los autores, no mencionamos a Sierra Bravo, a Torres Bardales, a Mario Bunge, a Sampieri, que es utilizado constantemente, Tafur Portilla, por citar algunos autores, Sandy Paz. ¿Qué dicen? Existen dos tipos de investigación desde el punto de vista propósito u objetivo de la investigación. Son dos. Primero, investigación básica. Segundo, investigación aplicada. La investigación básica, ¿qué característica tiene? Los resultados de la investigación son solo conocimientos que no se pueden aplicar inmediatamente. Son conocimientos de algo, de la realidad, ¿no? Conocimientos. Mientras que la investigación aplicada se caracteriza porque los resultados son aplicables inmediatamente para resolver problemas, para atender necesidades, para acometer una determinada acción. Esa es la diferencia. Reitero, las investigaciones básicas, ¿qué resultado nos da? Nos dan conocimientos. La investigación aplicada, ¿qué resultado nos da? Aplicables. Los resultados son aplicables. Esa es la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿este proyecto de investigación que estamos trabajando, el diagnóstico y el comparativo, es básico o es aplicado? Básico. Básico. Porque queremos conocer cómo se presenta la violencia laboral en la empresa Nicolini. Diagnóstico. Queremos conocer si hay similitudes o diferencias entre las dos empresas, Nicolini y Victoria, respecto de la violencia. Solamente queremos conocer. Los resultados de estos dos tipos de investigación van a ser solamente conocimientos respecto de cómo es la violencia laboral. No vamos a tener como resultado ninguna técnica, instrumento, procedimiento, ninguna tecnología para resolver el problema de la violencia, porque si fuese ese el caso, entonces sería investigación aplicada. En síntesis, ¿qué tipo de investigación es? Investigación básica. Entonces, hay que escribir en esta parte, ¿qué cosa?
el tipo de investigación al que pertenece el presente trabajo de investigación es de tipo básico. Corresponde a este tipo por tales razones. Hay que explicar. Nada más hay que escribir ahí. Ahora, desde el punto de vista de la naturaleza, el segundo criterio, naturaleza del problema de investigación. Según el criterio naturaleza del problema de investigación, los tipos son diagnósticos, comparativos, correlacionales, explicativos, evaluativos. Tenemos los etnográficos, los fenomenológicos, las investigaciones de contenido, es decir, existe más de 30 o 40 tipos de investigación. En nuestro caso, ¿qué cosa es tipo de investigación según su naturaleza? Investigación de tipo diagnóstico, investigación de tipo comparativo. Esa sería la respuesta. Eso hay que consignar en esta parte. Seguimos avanzando. Diseño de investigación. ¿Saben ustedes qué cosa es diseño de investigación? Es el modelo, es el esquema bajo el cual voy a realizar la investigación hasta probar la veracidad o falsedad de la hipótesis que me he planteado. Reitero, ¿qué es diseño de investigación? El modelo, el esquema, si cabe el término, digamos, el paradigma, aunque ese es un término filosófico categorial, pero digamos, modelo o esquema bajo el cual yo voy a investigar hasta probar la verdad o falsedad de mi hipótesis. Eso es el diseño. Y el diagnóstico tiene su diseño, que se grafica de la siguiente manera. Ahí está. M, la flechita, O. Ese es el diseño. La M viene a ser la población o la muestra, según sea el caso. Muestra o población. Y la O viene a ser los datos o las observaciones respecto de la población o la muestra. Ese es el modelo, ese es el esquema del tipo diagnóstico. M, entonces, no entonces, sino M, O, MO. La M es población o muestra. La O es los datos u observaciones que recogemos de la muestra. Ese es el tipo diagnóstico. El tipo comparativo tiene este esquema, este modelo. M1 viene a ser la población o la muestra 1. En este caso vamos a suponer empresa Nicolini. M2 es la muestra o la población de la otra empresa, la empresa Victoria de Arequipa. Ahora, O1 son los datos o las observaciones de la empresa Nicolini. Y O2 son las observaciones o los datos de la empresa Victoria. Y luego viene, esos dos datos, la 1 y la 2, pueden ser iguales o diferentes. Ese es el modelo o diseño comparativo. Esa es la diferencia. Entonces, en esta parte hay que consignar el modelo y explicar en qué consiste. Nada más, explicar en qué consiste. Luego viene 4.3, la población de investigación. La población de investigación en este caso está dada por los trabajadores de la empresa Nicolini. Si es diagnóstico y si es comparativo, hay que agregar la población de la empresa Victoria. Esas dos poblaciones vienen a ser los sujetos de la investigación. Ahora, la población puede tener muestra. ¿La muestra qué cosa es? Es un subconjunto representativo de la población. Toda muestra es el subconjunto representativo de la población. Ese término representativo es clave. No es cualquier subconjunto, sino es un subconjunto representativo de la población. Esa es la muestra. ¿Y cuándo se trabaja con muestra? Cuando la población es grande. Porque si la población es reducida, es poquita, no es recomendado trabajar con muestra. Hay muchos que dicen, no, muestra siempre, con muestra. No puede, existen criterios para eso. Y eso es motivo de otro curso para determinar las muestras, los tamaños, etcétera, ¿no?
Contexto de la población, 4.4. El contexto de la población en este caso es la descripción de la empresa. Tendría que hacer una breve descripción de la empresa Nicolini. ¿Dónde está ubicada? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su negocio? Eso es la descripción del contexto de la población. Tengo que describir a la empresa Nicolini. Si es diagnóstico, si es comparativo, a las dos empresas. Luego viene técnicas e instrumentos de investigación. ¿Qué técnicas se va a utilizar para recoger los datos respecto de la violencia? ¿Qué instrumentos se van a utilizar para recoger los datos respecto de la violencia? De eso se trata. ¿Y cómo identificamos? ¿Cómo determinamos las técnicas y los instrumentos? Eso tiene todo un procedimiento. ¿Pero de dónde sale? Del MAPIC. Me gustaría demostrarles, esto sería asunto de otra conferencia, cómo determinamos las técnicas y los instrumentos en función del MAPIC. Necesito los ejemplos correspondientes. Sale del MAPIC. No tenemos que inventarnos las técnicas, no tenemos que inventarnos los instrumentos, porque eso es lo que hacen en la mayoría de los casos. Eso es lo que hacen. Tantean más o menos, esta técnica sería, dicen, ¿no? Este instrumento. Ahora, los instrumentos deben validarse. Los instrumentos deben tener confiabilidad. Eso es asunto de otra charla, de otra conferencia. Los tipos de validez. La validez de contenido, la validez de constructo, la validez de criterio, la validez interna, la validez externa, la confiabilidad de los instrumentos es materia de otra conferencia porque hay que trabajar con esos instrumentos. Procedimientos de la investigación. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a los pasos que voy a seguir, el procedimiento que voy a seguir para recoger los datos, a la secuencia que se va a seguir, al procedimiento que vamos a seguir para recoger los datos respecto de la variable. Luego viene el procedimiento del tratamiento de datos, 4.7. ¿Cómo voy a tratar los datos que he recogido? Los voy a tabular, los voy a organizar en cuadros o en tablas, en gráficos de ilustración. Voy a de repente aplicar algún diseño estadístico para probar la veracidad o falsedad de la hipótesis. En este caso no vamos a necesitar ningún diseño estadístico para probar hipótesis, sino solamente los estadísticos descriptivos. Todo eso es esta partecita del procedimiento del tratamiento de los datos. ¿Qué pasos, qué procedimiento voy a seguir para tratar los datos hasta analizarlos, interpretarlos en la parte del informe de investigación? A eso se refiere eso. Esquema tentativo del informe de investigación. Aquí debo consignar, escuchen, el perfil de nuestra tesis. O sea, el perfil. Solamente debo copiar el perfil. ¿Y qué cosa es el perfil de la tesis? Las partes que va a tener mi tesis, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, según sea, pues. ¿Qué esquema se va a utilizar? ¿Qué perfil voy a utilizar para cuando tenga que elaborar mi tesis o el informe de investigación? Solamente ahí debo transcribir, debo copiar ese esquemita, ese perfil, nada más. El perfil tentativo, el esquema probable que voy a utilizar para presentar mi informe de investigación, mi tesis. Solamente eso ahí. Y se copia nomás pues lo que existe en la universidad, porque la universidad tiene su perfil de tesis, eso nomás hay que transcribir. Nada más, empezará pues con agradecimiento, con índice, después capítulo 1, capítulo 2, así será pues, hasta el final, anexos, ¿no? Eso es. Luego viene el aspecto administrativo del proyecto, la parte administrativa, administración del proyecto. Y en esta parte debemos considerar primero el cronograma de actividades. Se recomienda el diagrama de Gantt, cronograma de actividades.
Después, el presupuesto, bienes y servicios. Luego, financiamiento. ¿De dónde voy a sacar la plata para realizar la investigación? Financiamiento. Puede ser autofinanciado o puede una institución financiar mi trabajo. Finalmente viene bibliografía. Después, anexos. En los anexos debe adjuntarse los modelos de los instrumentos de investigación. Encuestas pueden ser, guías de entrevista pueden ser lista de cotejos, pueden ser pruebas, test psicológicos, depende pues. En este caso no corresponde eso, ¿no? En este caso va a corresponder guías de observación, vamos a observar probablemente. Vamos a aplicar de repente también encuestas, entonces el cuestionario hay que adjuntar. Todo eso es el proyecto, lo que hemos hecho es elaborar el proyecto. Hasta ahí es el proyecto de investigación, todo eso comprende el proyecto. Todo eso comprende el proyecto. 5 minutos más, hablamos rápidamente sobre la investigación correlacional, rápidamente. Ahí está el MAPIC de tipo correlacional. La investigación correlacional trabaja con 2 variables. Una variable es violencia laboral, la otra variable es autoestima. Las investigaciones correlacionales trabajan con 2 variables asociadas, variables que están en relación. Proyecto de investigación de tipo correlacional, que es diferente, ¿eh? Agarremos el título nomás. Título del proyecto, la fórmula es diferente. Vean, ahí está. T sub P, título del proyecto. Abrimos paréntesis. 1 es autoestima. Y lo que está adentro quiere decir que están relacionados. Es un signo que dice 1 está en interrelación con la 2. La 2 viene a ser, en este caso, violencia laboral. ¿No? Violencia laboral. La K es constante opcional. La P es población. La L es lugar. Esa es la fórmula que sale ¿de dónde? Del MAPIC con la que estamos trabajando. Ejemplo, ahí está. La autoestima y la violencia laboral en la empresa Nicolini de Juliaca. En el año 2009, faltaría agregarle, ¿no? En el año 2009. Faltaría eso, ¿no? La autoestima y la violencia laboral en la empresa Nicolini de Juliaca en el año 2009. Ahí están. 1 es autoestima. La I es el nexo correlacional, ¿no? Esa flechita con doble dirección es el nexo correlacional. La 2, ahí está, violencia laboral. La población está sobreentendida. Empresa Nicolini de Juliaca, lugar. Y ahí faltaría el año 2009. Así sería. Y podemos seguir avanzando. Lamentablemente, el tiempo ya nos ha vencido, ¿no?